Buenos días, les habla el abogado Rostiver Sotomayor Tapia, que en esta oportunidad desarrollará el módulo El proceso común del nuevo Código Procesal Penal. La didáctica de este video será desarrollar teórica y jurisprudencialmente cómo se ha venido desarrollando las etapas del nuevo modelo procesal penal y concluiremos con la formulación de algunas preguntas que puedan servir como ayuda en la próxima evaluación de la Junta Nacional de Justicia. Empecemos con las etapas de este nuevo modelo procesal penal. Primero, tenemos que señalar que existen dos tipos de procesos: el proceso común y los procesos especiales. Dentro de lo que hoy vamos a abordar de manera específica será todo el proceso común y las etapas de la misma. Tenemos que el proceso común se divide en tres etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y etapa de juzgamiento. En la investigación preparatoria señalaremos que esta está subdividida en dos etapas. La primera, las diligencias preliminares, y la segunda, la investigación preparatoria propiamente dicha. La etapa de las diligencias preliminares se encuentra a cargo del representante del Ministerio Público. Esto es el fiscal provincial o el fiscal adjunto provincial, quienes tienen como finalidad exclusiva la conducción de la carga de la prueba. Esto es, conducen y controlan la investigación y son los titulares de la acción penal. Entonces, el Ministerio Público recabará tanto los elementos de convicción de cargo como los elementos de convicción de descargo. Esto es, los que acreditan responsabilidad y los que acreditan irresponsabilidad penal. ¿Cuál es la finalidad de las diligencias preliminares? Recabar los actos urgentes e inaplazables del acopio de información para sustentar al final un pronunciamiento del Ministerio Público. ¿Cuál es el plazo de la investigación? En las diligencias preliminares, según el Código Procesal, sería en plazo de procesos simples 60 días. Sin embargo, la jurisprudencia, y entre ellos la Casación 2-2008 La Libertad, la Casación 144-2012 Ancash, han establecido que el plazo, interpretando la normativa procesal penal, han establecido que el plazo máximo de la investigación en caso de tres procesos: procesos simples, procesos complejos y procesos de crimen organizado. El plazo máximo en caso de procesos simples será de 120 días. En caso de procesos complejos, 8 meses. Y en caso de crimen organizado, la de 36 meses. Culminada la etapa de diligencias preliminares, se dará lugar, en caso de que exista una formalización, a la investigación preparatoria propiamente dicha. ¿Cuáles son los plazos en esta etapa? En caso de procesos simples, 120 días. En caso de procesos complejos, 8 meses. Y en caso de crimen, 36 meses. La diferencia entre una y otra es que en la etapa de diligencias preliminares no existe prórroga, no existe ampliación. En caso de la investigación preparatoria propiamente dicha, sí existe prórroga de los plazos requeridos. En el caso de procesos simples, la investigación hemos señalado que son 120 días. Estas podrán prorrogarse hasta 60 días más. En caso de procesos complejos, el plazo es de 8 meses. Podrán prorrogarse hasta 8 meses más. Y en caso de crimen organizado, podrán prorrogarse de 36 a otros 36 meses más. Importante establecer un punto sobre cómo se admite la prórroga en la investigación preparatoria. La prórroga en estos casos de investigación preparatoria, en el caso de procesos simples, será 60 días. Sin embargo, no requiere autorización judicial y es una discrecionalidad fiscal. A diferencia de los casos complejos y los casos de crimen organizado, requerirán previa autorización del órgano jurisdiccional, en este caso, el juez de investigación preparatoria. En la etapa de investigación preparatoria serán 5 las
posibilidades de pronunciamiento que el Ministerio Público tiene para emitir su disposición. Uno será la disposición de archivo, 2 podrá disponer la apertura de diligencias preliminares, 3 podrá disponer la formalización de la investigación preparatoria y 4 podrá hacer una acusación directa y 5 podremos ir a un proceso inmediato. Cuando se disponga un archivo de las diligencias preliminares, el sujeto procesal tiene la posibilidad de cuestionar y el mecanismo técnico por el cual se puede cuestionar se llama el recurso de elevación y esto se ejercitará dentro de los 5 días después de notificada la disposición de archivo. En caso se formalice la investigación, esta deberá ser comunicada al juez de investigación preparatoria. ¿Con qué finalidad? Garantizar el equilibrio de derechos entre el Ministerio Público y la defensa. Es a partir de esta comunicación de formalización donde interviene el juez de garantías con la finalidad de salvaguardar y equilibrar los derechos en el desarrollo de este proceso de la parte imputada y del Ministerio Público. Formalizada la investigación, el juez de la investigación preparatoria hará de conocimiento a todos los sujetos procesales, esto es, el imputado y agraviado, de la comunicación de la formalización por parte de Fiscalía. ¿Cómo concluye la investigación preparatoria propiamente dicha? El Ministerio Público tiene 2 posibilidades. La primera, formular su requerimiento de sobreseimiento y la segunda, la de formular su requerimiento acusatorio. Empecemos por el primero. En caso del requerimiento de sobreseimiento, se notificará a los sujetos procesales, quienes en el plazo de 10 días podrán formular oposición, si lo consideran pertinentes. Frente a esta oposición se convocará una audiencia de control de sobreseimiento y el juez tendrá 2 posibilidades: la de declarar fundada el sobreseimiento o la de discrepar con el requerimiento de sobreseimiento. En caso de estar conforme con el requerimiento, se emitirá el auto que declara fundado el sobreseimiento. En caso de discrepar, se emitirá el auto en la cual discrepa con el sobreseimiento. Y estos actuados serán derivados a la Fiscalía Superior, quien tiene 2 posibilidades: ratificar el sobreseimiento o rectificar el sobreseimiento. Esto último implica que será derivado a otro representante del Ministerio Público con la finalidad de que emita requerimiento acusatorio. Ahora bien, en caso de elaborarse un requerimiento acusatorio, esta acusación deberá contener los siguientes datos: identificación del imputado, relación clara y precisa de los hechos, los elementos de convicción, la participación que se atribuye, la relación circunstanciada y modificatoria de la responsabilidad penal, los artículos de la ley penal en cuanto al tipo penal y la responsabilidad, el monto de la reparación civil y los medios de prueba que justifiquen el requerimiento acusatorio. Frente a este requerimiento, los sujetos procesales tenemos la posibilidad que en el plazo de 10 días podamos observar la acusación de 3 formas: una observación de carácter formal, una observación de carácter sustancial y una observación de carácter probatorio. Asimismo, podemos deducir excepciones y medios técnicos de defensa. Podemos solicitar la revocación de medidas personales, podemos instar el sobreseimiento y esta solo procederá conforme a los requisitos legales que establece la norma. Esto es que el hecho objeto de la causa no puede atribuirse al imputado, esto es que el hecho imputado no es típico, esto es que la acción penal se ha extinguido y esto es que no existen elementos de convicción suficientes y que no pueden incorporarse en el decurso del proceso.
Esta es una posibilidad también a la defensa para postular al absolver el requerimiento acusatorio. Otra posibilidad es instar criterio de oportunidad. Otra posibilidad es la ofrecer medios de prueba. En este punto tenemos que señalar que el ofrecimiento de medios de prueba deben estar vinculados a la conducencia, la pertinencia, la utilidad y la legalidad de los medios de prueba. Por último, también podemos objetar la reparación civil tomando en cuenta el Acuerdo Plenario 5/2011 que habla sobre los criterios y la oportunidad de la solicitud de constitución en actor civil. Terminada esta etapa del requerimiento acusatorio y después de realizar el debate de forma, vale decir, y después de realizar el control formal, donde se analizarán los aspectos formales de la acusación, y después de superar el control sustancial, esto es el sobreseimiento o excepciones instadas por la defensa, y después de superar el control probatorio, esto es la admisibilidad de los medios de prueba para juicio, el órgano jurisdiccional emitirá el auto de enjuiciamiento, cuya resolución deberá ser notificada a todos los sujetos procesales y donde deberá registrar todas las incidencias del control de acusación. Y esto nos permitirá pasar a la siguiente etapa del proceso, que es en exclusivo el juicio oral. El juicio oral, conforme señala el maestro César San Martín Castro, se dividirá también en tres etapas: una fase inicial, una fase probatoria y una fase final. En la fase inicial estará a cargo del juez, quien enunciará el número del proceso, la finalidad del proceso, el nombre del imputado, la situación jurídica, el delito y el nombre del agraviado. Posteriormente continuará esta fase inicial con los alegatos de apertura del Ministerio Público, los alegatos de apertura del actor civil de existir y los alegatos de apertura del tercero civilmente responsable, y por último los alegatos de apertura del acusado. Posteriormente, en esta misma etapa inicial, tenemos la lectura de los derechos al acusado, quien está en posibilidad de esta instancia de admitir o no responsabilidad. En caso de admitir, será beneficiario del beneficio premial denominado conclusión anticipada y que generará como consecuencia automática la reducción de 1/7 de la pena propuesta en el requerimiento acusatorio. En caso de no aceptar los cargos formulados por Fiscalía, se procederá a iniciar con la actuación probatoria, empezando con la declaración del acusado, quien tiene derecho a declarar o abstenerse del mismo. Después la declaración de los testigos, los peritos, y terminará con la oralización de los documentos. Esta etapa termina, o es la etapa final, con los alegatos de clausura, tanto del Ministerio Público, de la parte agraviada y del acusado, quienes en este alegato de clausura formularán y señalarán las razones por las cuales consideran que han probado en juicio sus alegaciones de apertura. Para fines didácticos, desarrollaremos algunas preguntas que nos ayudarán a mejor entender esta etapa del proceso penal. Primera pregunta: ¿cuál es la finalidad de las diligencias preliminares? A. Recabar todos los medios de prueba para el proceso. B. Realizar todas las diligencias inmediatas y no inmediatas. C. Realizar los actos urgentes e inaplazables. D. Todas las anteriores. Para responder a esta pregunta será importante recordar la Casación 528-2018 de la Sala Penal Nacional, que estableció entre sus fundamentos que la realización de actos urgentes e inaplazables a los que hace referencia la citada norma está destinada a la consecución de los mencionados objetivos de naturaleza inmediata y que en la mayoría de casos hace referencia a la actuación propia del Ministerio Público o la Policía Nacional a fin de apersonarse al lugar de los hechos, establecer la realidad del evento delictivo o impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores,
o se altere la escena del hecho criminal e incluso recoger los elementos materiales probatorios y la evidencia física que podría ser de utilidad. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta será la alternativa C, vinculada a que la finalidad de las diligencias preliminares es realizar los actos urgentes e inaplazables. Pregunta número 2. ¿Cuál es el plazo máximo para la prórroga de plazo de las diligencias preliminares en caso de procesos complejos? A. 8 meses. B. 36 meses. C. 120 días. Y D. No existe prórroga. Para este punto también debemos recordar la casación 134-2012 Ancash, que establece como doctrina jurisprudencial en el punto segundo que señala que el artículo 144, inciso primero del Código Adjetivo antes citado, señala que los plazos solo pueden ser prorrogados cuando la ley lo permita. Esto significa que de ningún modo cabe habilitación judicial del plazo cuando ello no esté contemplado expresamente. En el caso en concreto, no existe una norma legal que establezca la prórroga del plazo de diligencias preliminares. Por ende, la respuesta correcta será la alternativa D. Pregunta número 3. ¿Cuáles son las etapas del proceso penal común? A. Diligencias preliminares. B. Investigación preparatoria propiamente dicha. Y juicio oral. B. Proceso sumario y ordinario. C. Investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Conforme hemos podido desarrollar en la presente sesión, hemos advertido que el proceso penal común tiene 3 etapas: investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral. Por ende, la alternativa correcta a esta pregunta será la alternativa C. Pregunta número 4. Son principios que rigen el desarrollo del juicio oral. A. Principio acusatorio. Oralidad, rogación y cosa juzgada. B. Principio igualdad procesal. Publicidad, rogación y cosa juzgada. C. Principio de oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. D. Todas las anteriores. Para esta pregunta nos remitiremos al artículo 356, inciso primero, principios del juicio oral, que establece que el juicio oral se ha de llevar especialmente respetando los siguientes principios: oralidad, publicidad, inmediación y contradicción. Por ende, la respuesta correcta será la alternativa C. Pregunta número 5. ¿Cuáles son los efectos de la formalización de la investigación preparatoria? A. Interrumpe el plazo de prescripción. B. No interrumpe ni suspende la prescripción. C. Suspende el plazo de prescripción. Y D. Todas las anteriores. En esta pregunta debemos recordar la casación 332-2015 del Santa, quien en su fundamento 5 ha señalado que la formalización de la investigación preparatoria suspende el plazo de la prescripción. Por ende, la respuesta correcta será la alternativa C. Muchas gracias, hemos concluido con este módulo.